Bueno, buenos días a todos. Gracias por comparecer. Como sabéis, ayer en una improvisada junta de portavoces, la alcaldesa nos comunicó a los restantes grupos políticos que el Tribunal Superior de Justicia había ratificado la sentencia por la cual se condenaba a la empresa Aqualia, que es la concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable en Novelda, al pago de los 521.000 euros que se habían cobrado de más indebidamente en el recibo del agua durante la etapa del gobierno socialista en el año 2009 a 2011. En primer lugar, y como manifestamos ya en la Junta de Portavoces, quiero decir que desde el Grupo Municipal Socialista consideramos muy satisfactoria esta sentencia que ha dado la razón al Ayuntamiento, porque desde el primer momento en que se detectó el error en los recibos de que la empresa concesionaria pues estaba cobrando indebidamente más cantidad de lo que correspondía, pues el Grupo Socialista apoyó en todo momento al equipo de gobierno, no solamente para desestimar las reclamaciones de la propia empresa concesionaria, que como recordaréis pues pedía una indemnización muy importante y pedía incluso que se anulase el contrato de prórroga, sino que instamos a que se demandase a la empresa para recuperar esos 521.000 euros. Pero como han habido algunas afirmaciones de otros portavoces y algunas cuestiones, yo quería en esta comparecencia explicar de alguna manera de dónde nace este conflicto y cómo se ha producido este error. Como sabéis, en el año 2009 el gobierno socialista aprobó la prórroga del contrato por un plazo de 15 años del contrato inicial que tenía Aqualia con este ayuntamiento para prestar el servicio de abastecimiento de agua potable. Evidentemente, nosotros siempre hemos defendido la legalidad de esa prórroga, porque se hizo de acuerdo al pliego de condiciones y a la legislación contractual vigente en ese momento, y además hemos defendido la legitimidad de que un equipo de gobierno, pues para conseguir mayores ingresos y por lo tanto atender a las necesidades de liquidez que en ese momento hubiera en la tesorería, pudiese pactar con la empresa concesionaria un adelanto del canon. Pero hay que decir inmediatamente que en el año 2009, cuando la empresa concesionaria Aqualia firmó el contrato de prórroga, ya tenía pleno conocimiento de esta empresa de que existía una sentencia del año 2003 en este ayuntamiento que decía que el canon formaba parte de la participación de los beneficios de la empresa que tenía que soportar la empresa concesionaria a su riesgo y ventura como cualquier otro concesionario, y que por lo tanto no era un coste del servicio que se pudiera repercutir a los usuarios del mismo. No solamente no se podía repercutir el canon, sino que no se podía repercutir en la tarifa ni siquiera los costes financieros que suponía el adelanto del canon, porque ya se habían retraído previamente de la cantidad líquida que la empresa concesionaria tenía que abonar periódicamente al ayuntamiento. Por lo tanto, la primera conclusión que hay que sacar, al hilo de lo que se ha dicho, de que ha podido haber una presunta connivencia entre el gobierno socialista y la empresa Aqualia para favorecer la empresa Aqualia, decir que eso es rotundamente falso. Que el Ayuntamiento de Novelda no ha permitido jamás, nunca, y no hay ningún informe jurídico que sustente la posición que mantiene la empresa Aqualia, no ha permitido jamás la repercusión del canon en la tarifa de los usuarios. Pero la realidad es que la empresa sí que lo hacía. ¿Y lo hacía? ¿Por qué lo hacía? Pues porque ellos entendían que cuando firmaron el contrato en el año 2009 se modificaba la estructura tarifaria. Y eso no era así. Y como se modificaba la estructura tarifaria, ellos entendían que sí que podían incluir como coste de inversión el canon y repercutirlo después vía tarifa, incrementando la tarifa que pagábamos todos los ciudadanos de Novelda. Y así lo estuvieron haciendo de una forma camuflada, de una forma enmascarada, de una forma encubierta, de una forma oculta deliberadamente, porque cuando presentaban la estructura de costes no establecían como coste diferenciado el canon, la amortización del canon, sino que lo incluían en costes financieros para inducir a error a los técnicos municipales. Por lo tanto, nosotros siempre hemos reconocido que hubo un error en el análisis y en la evaluación técnica de la estructura de costes que presentó la empresa, pero no cabe hablar aquí de responsabilidad política, porque la única responsabilidad era de quien, siendo consciente de que no podía repercutir el canon a los usuarios, estaba incumpliendo la ley y estaba haciéndolo de una manera fraudulenta. Pero es que además se ha dicho especialmente por el portavoz del grupo político de la UPyD, que es que eso era una forma de permitir que se cobrara más a los ciudadanos, porque de alguna manera se instaba a los funcionarios a que miraran para otro lado, a que se presionaba o incluso se coaccionaba a los funcionarios a que omitiesen los informes precisos. Yo quiero esto desmentirlo totalmente. En primer lugar, porque es una
una falta de respeto a la profesionalidad de los funcionarios de esta casa, que evidentemente pueden cometer errores como cualquier otro profesional, pero no existe ninguna prueba de que efectivamente esto fuese así. Los funcionarios, en los expedientes de revisión de las tarifas, se establecen los informes preceptivos que eran absolutamente necesarios. Y no recuerdo, y no consta por ningún lado, que ni la UPyD, ni siquiera el Partido Popular, que estaba entonces en la oposición, solicitasen la nulidad de la revisión tarifaria en base a que faltasen informes que se consideraban imprescindibles o necesarios para evaluar la estructura de costes. Por lo tanto, creo que estas afirmaciones son de una absoluta irresponsabilidad por parte de la UPyD. Creo que ya estamos hartos de que se tire la piedra y se esconda la mano, y si realmente este grupo político cree que ha habido alguna connivencia con la empresa para favorecerla, o cree que algún técnico o político ha actuado descaradamente en contra de los intereses de la ciudadanía, lo que tiene que hacer es acudir a los tribunales, a la Fiscalía y denunciarlo. Y no estar constantemente creando insidias y haciendo afirmaciones que no se sostienen por ningún lado. Nosotros en la Junta de Portavoces ya le manifestamos a la alcaldesa las dificultades, indudablemente, de poder repercutir estos 500 o 21.000 euros a los ciudadanos, porque no sabemos exactamente cuánto hemos pagado de más cada uno de los ciudadanos de Novelda, y eso será muy difícil de ejecutar. Pero vamos a trabajar conjuntamente con el equipo de gobierno, en primer lugar para exigir el cumplimiento de la sentencia, es decir, que se pague inmediatamente los 521.000 euros al ayuntamiento, los intereses de demora y, por supuesto, las costas procesales que se condena a la empresa Qualia. Y a partir de que tengamos ese dinero en el ayuntamiento, vamos a articular la fórmula más adecuada para poder repercutir y volver a devolver a los ciudadanos de una u otra forma, bien sea bien en una rebaja de la tarifa, o bien invirtiendo esa cantidad en obras hidráulicas, o bien mediante el descenso de los impuestos directos. Ya estudiaremos qué fórmula es la más adecuada con los técnicos municipales, pero en ese sentido existe un apoyo total del Grupo Socialista al equipo de gobierno para repercutir nuevamente a los ciudadanos una cantidad que indebidamente han pagado y que no tenían por qué haber pagado. Por lo tanto, en conclusión, nosotros entendemos que es una sentencia satisfactoria, que es una sentencia en la que ha prevalecido la defensa del interés general, en la que todos los grupos políticos hemos estado, y lo que no se puede, e insisto en esto, es que por interés partidista poner en entredicho ni a los funcionarios ni la actuación legítima y legal que hizo en su momento el gobierno socialista. Que evidentemente hubo un error técnico, es evidente, porque en el momento en que se descubrió, y lo descubrimos todos pedimos la devolución de ese dinero, porque no era de recibo que los ciudadanos pagaban más. Y como de todos los errores se aprende, es evidente que la lección que tenemos que sacar de esta situación es que en lo sucesivo el ayuntamiento tiene que ser mucho más diligente en el examen, en la evaluación técnica de cualquier propuesta de modificación tarifaria que haga un concesionario cuando pide que se modifiquen las tarifas para mantener el equilibrio financiero del contrato. Ahí tenemos que ser muy diligentes y estar muy ojos a visor para que no vuelva a pasar lo que ha ocurrido en esta situación.